Leandro Alonso, muy buenos días. Roberto Novoa te saluda, gracias por atendernos. Hola, buenos días Roberto, no, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, entendemos que esta es una convicción tuya, el gobierno municipal no es transparente. Es una convicción basada en hechos concretos, especialmente lo que llevó, por ejemplo, el año pasado a la presentación de la demanda esta cuando se analizaba la rendición de cuentas y todo lo que vengo viviendo en estos 2 últimos años que me tocó ser concejal. Y cuando hablo de transparencia lo hablo en 2 sentidos. Por un lado, respecto realmente en la necesidad de acceso a la información pública que debería tener cualquier vecino. Sí. O sea, hay información básica que tiene que ver con contratos, con licitaciones, con planta de personal, en el cual ya no depende que uno sea concejal o no sea concejal, sino que cualquier vecino debería tener acceso a este tipo de información, más en el siglo XXI, con los adelantos de la informática y con un sistema realmente en el cual el Partido de la Costa sí adelantó mucho en materia informática. Realmente tiene una plataforma muy buena, eso sí, hay que reconocerlo, lo cual le facilitaría todavía ser transparente. Ahora, en este caso en particular, en el tema obras, lo que nos ocurre es que este dinero que va a venir extra presupuestario, porque queda claro que cuando se aprobó el año pasado el presupuesto municipal no se tenía previsto, se incorpora igual al presupuesto. O sea, en algún momento hay que incorporarlo, de la misma forma que se incorpora, por ejemplo, cuando vienen fondos de Nación para algún tipo de obra pública en forma directa. Sí. Ahora, los fondos que vienen de Nación muchas veces es complicado ir incorporándolo a la par porque uno no sabe muy bien realmente las obras. A veces es complicado, uno lo admite, a ver, tiene experiencia en muchos municipios y no es tan fácil. Ahora, en este caso en el cual uno tiene más o menos en concreto cuánto pueda llegar a ser el monto total de obra, y en el cual uno sabe a través de los funcionarios provinciales que cada uno de los intendentes está llevando un listado de obra y tratar de coordinarlo con el Ministerio de Infraestructura, precisamente para que tenga que ver con estas prioridades que marcó en su momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Como esta plata va a haber que incorporarla al presupuesto, nuestro planteo es, lo que no queremos es que el intendente a su antojo decida cuáles son las obras, cuál es la forma de financiamiento, haga todas las licitaciones y después cuando se analice la rendición de cuentas el año que viene, nos mande una serie de decretos al referéndum modificando el presupuesto para que los concejales solamente lo puedan aprobar porque ya no puede cambiar nada. Ajá. Entonces, la plata va a venir a partir de junio de infraestructura aparentemente, porque sí. Si todo el mundo se ha puesto de acuerdo empieza a caer por goteo a partir de junio. Lo que estamos pidiendo es que, bueno, ya que no se quiso aprobar la consulta popular, que por lo menos sí vayan mandando una serie de obras de cuáles son las que tiene planificada el intendente, para que en el Consejo Deliberante las podamos saber, las podamos analizar y podamos decir con criterio, no, mira, esta obra, un decreto referéndum de esto no te vamos a aprobar porque no consideramos que es prioritario, o esta obra sí. Y más cuando te repito, es atribución del Consejo aprobar el presupuesto. Sí, de hecho, ya han nominado, ya es secretario de esta municipalidad, un abogado de Dolores que se va a hacer cargo de esta Secretaría de Infraestructuras, el Patita García, sobre el cual la costa sabe muy poco y García sabe bastante poco de la costa. ¿Vos lo conocés a García? Lo conozco muy poco, o sea, no he estado 2 o 3 veces, en verdad me acuerdo que he estado 2 o 3 veces con él por alguna reunión de esta no partidaria, no porque él es del Frente para la Victoria en Dolores, pero no tengo así un trato como para poder decir lo conozco. Vos sabés que sorprende a algunas personas con las que yo he conversado que este señor sea abogado, no es ingeniero, no es arquitecto, no es agrimensor, y la verdad que para manejo presupuestario en obras de infraestructura que después tienen que perdurar en el tiempo, haría falta un insumo técnico un poco más cercano, ¿no? Pero cuando yo comento esto me dicen, bueno, a ver, hemos tenido ahora un abogado, hemos tenido a un maestro mayor de obra, hemos tenido a un payador, hemos tenido a un heladero. Parece que no hay una cobertura técnica en la idea, en la matriz, en la gestación de política de este gobierno de Juan Pablo. Sí, a mí me preocupa mucho más que realmente no hay una cobertura técnica en todo lo que tiene que ver con el seguimiento de obra, porque una de las cosas que más creo que se ha criticado a este gobierno es precisamente
la calidad de mucha de la obra pública. Sí. Lo vemos desde las bajadas a playa, que todos los años es casi como que hay que hacerla de vuelta. Lo vimos con las denuncias penales en su momento por los certificados de obra de cantera. Bueno, Vidal era arquitecto. Y Vidal era arquitecto. Sí. Creo que acá el tema puntual es que lo que faltaría realmente es un proyecto de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de obra pública hace falta para que esta plata tan importante que viene, que si Vidal puede lograr colocar todo el crédito, es casi un 20% extra de presupuesto? Ajá. Es muchísima plata. Ojalá se pueda colocar todo. También somos conscientes que posiblemente no se logre colocar todo y no sea tanta plata. Pero creo que sí es importante plantear de que este dinero extra nos puede solucionar obras de infraestructura que con el desarrollo cotidiano no podemos. Acá hay una cuestión... Sacame de dudas, porque dijiste un 20% del presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto del año 2016? O el ejecutado del 2015, para hacer más. Más allá de lo que se apruebe o no se apruebe, la proyección mía me da de que por los aumentos de tasas y cosas por el estilo va a estar cercano a los 800 millones de pesos efectivos. Ajá, 800 millones de pesos. Sí, a ver, es una proyección porque vos sabés que cuando uno saca el presupuesto, después empieza a venir mucha plata de afuera que no está presupuestada, la rendición de cuentas después termina dando un monto totalmente distinto. Ajá. Yo trato de ser realista, o sea, porque algunos han dicho, no, llegamos a los 1.000 millones. Yo creo que a los 1.000 millones no se va a llegar, precisamente porque lo que no va a venir es tanta plata de fondos nacionales, aunque ahora tenemos este fondo extra. Quiero aclarar una cosa, si bien el Partido de la Costa históricamente mucho se hizo con el dinero de los vecinos, en los últimos 10 años obras de infraestructura importantes, como por ejemplo fue el tema de las cloacas o de vivienda, se pudo hacer con fondos nacionales. Ajá. O sea, es muy complicado que con el presupuesto local obras de esas que uno dice cambian la realidad del municipio se puedan hacer con el presupuesto propio. Claro. Ahora, tenemos una cantidad de dinero interesante que es lo que tenemos que analizar. Y acá es donde creo que el gobierno tiene que ser transparente y no tiene que cometer el error de, en base a un saber y entender personal, decir a qué obras se van a hacer y después nos las manden al Consejo Deliberante para aprobar lo que ya se hizo. En última instancia, aprobar o no aprobar lo que ya se hizo no tiene sentido. Uh-huh. O sea, yo me puedo sacar las ganas y decir, lo voto en contra, pero ¿de qué me sirve? Pero ya está hecho, claro. Sí, ya está hecho. Alonso, tu afirmación me lleva a una pregunta que va de cajón, va de suyo. El gobierno municipal no es transparente. El pueblo del Partido de la Costa le ha dado un tercer mandato a un gobierno que, según vos, no es transparente. ¿Qué le pasa a los costeros, a los electores? ¿No importa si no son transparentes? ¿Por qué pasa esto en la costa? A ver, creo que cuando uno analiza un resultado de una elección, analiza todo en su conjunto. Yo pertenezco a la oposición del Partido de la Costa desde el 2003, como mínimo, te diría. Creo que cuando uno no logra ganar una elección, tiene que mirarse uno mismo en vez de plantearse responsabilidades en el pueblo. Sí. De la misma forma que en el 2011 o en el 2007 la oposición hizo las cosas muy mal para enfrentar al gobierno nacional y cambió bastante en el 2015, y de hecho ahí está el resultado, porque se enfrentó a un kirchnerismo que realmente todavía venía muy fuerte y se le pudo ganar. Bueno, tendremos que ir aprendiendo de errores quienes estamos en la oposición y ver cómo planteamos las futuras elecciones. Echarle la culpa en esta medida de decir, no, ¿cómo puede ser que el pueblo siga votando esto? Sale un razonamiento en el cual yo no entro. En todo caso, tendremos que echarnos la culpa de por qué todavía no nos votaron a nosotros. Claro, bueno, precisamente la pregunta tiene una segunda parte, porque el pueblo puede ser que haya votado a Juan Pablo de Jesús confiando en él, a pesar de estas cosas que vos decís, no comparten este criterio, o puede ser que haya votado para que no gane el candidato de la oposición. Sí, a ver, el Frente para la Victoria a nivel nacional, Roberto sacó casi un 40% en la primera vuelta y un 48% en la segunda. Uh-huh. A ver, no nos engañemos, y nosotros estamos viendo denuncias de corrupción muy importantes y muy fundadas respecto al gobierno nacional, y cualquiera diría entonces, ¿y cómo el pueblo argentino votaba un gobierno corrupto? Yo creo que hay que hacer un análisis mucho más la misma pregunta me la hago a nivel nacional. ¿Cómo puede ser? Porque además muchas de esas denuncias no tienen que ver con la convicción, tienen que ver con una cuestión judicializada. Hay gente presa en este momento. A ver, sin embargo, todo el mundo lo sabía porque había pruebas cabales de que un poco más, un poco menos, todo el mundo sabía el tema de los desvíos, aún quienes lo votaban. Entonces, bueno,
Habrá que ver por qué gente prefería votar un gobierno al cual tenía manchas de corrupción muy grandes, y seguramente ellos explicarán porque garantizaban un nivel de empleo distinto, porque temía perder los subsidios a los servicios públicos, porque no pensaba que la oposición pudiera manejar la economía. O sea, habrá que ver las prioridades con las cuales cada vecino o cada argentino fue votando, y te digo, y de ahí tenemos que aprender, quienes estamos en la oposición, para reafirmar algunas ideas, o sea, no para confundirlas, digamos. Esto de decir, no, como el gobierno actual no es transparente y sin embargo lo votan, nosotros podemos no ser transparentes. No, tenemos que reafirmar nuestra idea de transparencia, nuestras convicciones, pero ver también en dónde fallamos para convencer al resto de los vecinos. La última pregunta tiene que ver con el tema específico de la obra del agua potable. Faltan nada más que 7 meses para que volvamos a encarar una temporada y por lo que yo veo eso está bastante parado. Yo tengo en mi poder el convenio, no sé si vos pudiste hacerte de una copia de ese convenio. Dice Pombo que se los entregó, los distribuyó como si fueran caramelos. Claudio Pombo. Eso es mentira. A ver, yo logré acceder al convenio a través de otros canales que no eran los formales, pero no, eso realmente es mentira y me da lástima porque a Claudio lo aprecio mucho, pero no tiene necesidad de entrar en esas chicanas tontas para intentar justificar lo que no se podía justificar, que era nosotros el convenio lo teníamos que tener antes de votarlo, no después. Ajá. O sea que Pombo nos mintió, decís vos. Sí, seguramente. Claro. Bueno, en ese convenio, interesante convenio, porque APSA, para conseguir la ampliación de la concesión, acepta algunas condiciones que establece la municipalidad y dice que en 4 años tiene que hacer las obras. Pero yo fui un poco más allá, no sé si ustedes fueron un poquitito más allá, preguntando, hinchando la guinda, bueno, haciendo lo que nosotros hacemos los periodistas, y el nudo de todo este asunto es la concesión. La gente de APSA tiene razón, me dice, nosotros tenemos que poner la plata y la concesión la tiene el municipio, por lo tanto, en el 2005 nos pegan una patada en el traste y lo terminan haciendo las cooperativas locales, y nosotros pusimos la guita ahí adentro. Si nos dan la concesión, es una cosa. Ahora, si no nos dan la concesión, olvídense, no vamos a poner tamaña cantidad de guita, la gobernadora no come vidrio, tiene cara de Heidi, pero no es tarada. Es cierto, el argumento es de peso. Ahora, vos vas al gobierno y decís, bueno, ¿están dispuestos a entregar la concesión? Ni loco, porque, escúchame, guita de los vecinos, toda la obra de infraestructura que hemos montado, que está enterrada, los caños, las piletas, las bombas, las perforaciones, y todo plata de los vecinos del Partido de la Costa. Yo no me corto los dedos antes de entregar la concesión. Si no me matan y tienen toda la razón del mundo. O sea que también es un argumento sólido. Ahora yo digo, bueno, con lo que tenemos no alcanza. Alguien tiene que poner el resto. Ah, bueno, ese es el problema. ¿Cómo te crees que se destraba esta situación? En verdad, yo te puedo ir al principio de vuelta, Roberto, porque el mayor inconveniente que tiene ese convenio, que es por el cual nosotros, o particularmente yo lo critiqué tanto y critiqué tanto la postura que tomó el gobierno local, de que fue votado un día después de que ya se había perdido por parte del Frente para la Victoria las elecciones nacionales y ya habían perdido las provinciales, por lo cual fue firmado con autoridades de APSA que ya sabían que se iban al mes. Sí. Entonces, el mayor problema que tiene el convenio es que en verdad no se pudo analizar lógicamente con APSA el camino a seguir. Ajá. O sea, ese convenio nunca se podía firmar cuando vos sabías que el 10 de diciembre cambiaban las autoridades provinciales. Bueno, vamos a suponer que la habilidad de Juan Pablo y la relación que tenía con Scioli y demás, ¿y de qué dijo, sirvió? déjame esto como ariete, como gancho, para negociar con lo que viene. Pero no sirve absolutamente nada, porque cuando vos vas, a ver, si vamos a analizar las cosas serias, cuando se hizo la última audiencia pública el 23 de marzo por el tema del aumento del agua, en el expediente que presenta APSA, con las obras que ya estaban previstas según decreto y otras sin decreto del gobierno anterior, del Partido de la Costa era mínimo, era 5 millones de pesos. Ajá. Entonces, ya con convenio firmado y todo, lo que dejó previsto Scioli para APSA en el Partido de la Costa era ínfimo. Entonces, este convenio, en verdad, hay que arrancar y dar de vuelta todo. Ajá. O sea, hay que sentarse seriamente, hacer un planteo, bueno, hacia qué modelo de red de agua queremos para nuestro municipio, cómo canalizamos nuevamente esto en forma seria con la provincia de Buenos Aires, y empezar ahí, porque realmente lo que se firmó con un gobierno que ya se iba, sin consultar a los que venían,
Y aparte te digo, o sea, sin siquiera estar previsto porque bueno, el expediente del aumento de agua de la audiencia pública es de acceso público, vos entras en internet y bajás el expediente. Sí, sí. No es que tenés que irte a La Plata. Es más, realmente una cuestión de transparencia muy importante que hizo este gobierno fue precisamente que esa audiencia pública uno tuviera acceso al expediente. Y vos ves las obras previstas para el Partido de la Costa, una para Mar de Ajó aprobada por decreto, otra para Santa Teresita sin decreto todavía, y de montos ínfimos. Entonces, ¿para qué se firmó el convenio? Recién hablaste de qué perfil, de qué idea de provisión de agua potable tenemos que discutir. ¿Cuál sería tu parecer? ¿Una empresa privada que pone su capital y después hay un resarcimiento en el pago de los metros cúbicos de agua? ¿Un aporte de la nación o de la provincia y la obra sigue siendo del Partido de la Costa? ¿Una intervención rápida de la provincia y la obra entonces es de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál sería tu propuesta? Primero tenemos que partir de una base de que hay un estudio supuestamente técnico que en algún momento hizo este municipio que nunca tuvimos acceso. Y para tener una propuesta clara uno tiene que tener ciertas nociones técnicas por lo menos en claro. Supuestamente esa famosa comisión presidida por Daubania, que iba a sacar el monto que se necesitaba para terminar con el agua del Partido de la Costa, nunca fue publicado el informe. Ajá. Entonces, es muy complicado poder decir, en abstracto, opinar sobre algo que supuestamente ya está estudiado y nadie lo sabe. Creo sí que tenemos que hacer, antes que cualquier análisis de obra, volver a contar con los informes concretos, como en su momento había hecho el Consejo Federal de Inversiones, respecto de dónde va a salir el agua potable. Porque el 4 o 5 de marzo tuve una reunión en La Plata con ingenieros que habían trabajado en la década del 90 en el CFI cuando se hizo todo el tema del estudio. Y ellos me insisten en que el estudio daba que el único lugar del cual se podía sacar agua en cantidad era de la zona de Punta Médanos, y que la ubicación actual era del acuífero, era un capricho de Juan de Jesús para hacerlo un poco más barato, pero que no tenía sentido seguir planificando una obra si no reveíamos eso. Uh-huh. Entonces, te repito, es muy complicado poder hacer ese análisis. Te diría, en cualquier servicio público estoy a favor de lo que tenga que ver con lo público y no con lo privado, sea agua o sea cualquier otro, más allá que después se pueda llegar a concesionar. En agua las concesiones a privadas no resultaron. No resultaron y no van a resultar jamás, porque la ecuación económica financiera va de la mano de cuestiones distintas. No se puede cortar el servicio de agua por falta de pago. Claro. Entonces ya hay, y es obligatorio pagarlo aunque uno no lo consuma, y hay una forma muy complicada de ponerse de acuerdo en cómo se mide. Entonces lo privado no sirve. Creo que el municipio tiene que seguir siendo dueño de la red, o por lo menos la parte que se construyó en zona sur tiene que quedar claro que es de los vecinos, que no tenemos por qué ceder ese derecho. Sí. Pero también queda claro una cosa: los fondos para poder hacer cualquier tipo de extensión en este momento, si no vienen de carácter provincial o nacional, a nivel local no los vamos a conseguir. Tal cual. O sea, no hay forma de volver. Y disculpa, te robo un minuto más. Sí. Nosotros estamos acostumbrados, o nosotros digo, quizás los que un poquito de años más tenemos en el tema de que todas las obras se hacían por la contribución de mejoras. Sí, sí. Ahora, es una de las cuestiones que contempla el convenio. Claro, ahora, cuando todas las obras se hacían por la contribución de mejora, la carga impositiva que tenía el vecino no era tan alta como la que tiene ahora. Tal cual, sí. Hoy ya pagamos tasas municipales realmente de un valor sumamente elevado. Entonces, y a eso le pagamos impuestos nacionales como nunca se pagó en este país, la provincia que también ha ido cobrando cada vez más. Entonces no es que uno diga, antes el vecino pagaba, ahora todo el mundo quiere que el Estado haga las cosas. No, o sea, realmente en los últimos 10 años se hizo una modificación de la matriz impositiva que lleva a que no se le pueda sacar un peso más al vecino. Estamos de acuerdo. Bueno, Alonso, vas a seguir trabajando, imagino, con este tema, ¿no? Porque quedó boyando ahí, todo parece indicar que fracasó para ustedes la sesión y ahí quedó varado otra vez. A ver, yo creo que no fracasó la sesión. Es más, creo que fue una muy buena sesión en el cual uno de antemano, por lo que sabía por las redes sociales, sabía cuál iba a ser el resultado. Sí. Creo que la sesión fue muy útil para empezar a plantear algunos temas. Lo que no tenemos ahora
que dejar es que decir, bueno, esto ya se votó, ahora ya está. No, ahora tenemos que seguir con el camino para que todas estas obras públicas que se van a poder hacer a partir de estos fondos extraordinarios tengan el control suficiente y tengan la utilidad que merece un extra presupuestario tan importante como el que vamos a tener este año. Y aparte te repito esto, o sea, generalmente cuando venía dinero extra, venía casi dirigido, es decir, en los últimos 10 años, debido se le ocurría un negocio, decían los municipios había que hacer este negocio y uno iba corriendo a ver si se ligaba algún peso de eso que se había planificado en Nación. Hoy la plata viene de acuerdo al índice de coparticipación, muy transparente, acá no hay gobierno peronista, radical, no hay diferencia entre intendentes, porque se reparte por coparticipación. Esto también se dijo en la sesión, cuando precisamente Claudio Pombo decía, este fondo, gracias a la excelente gestión de Jesús, no, este fondo se reparte en forma proporcional por el índice de coparticipación a todos los intendentes. Bueno, aprovechemos de que nos lo dan en forma proporcional, libremente, para planificar las obras que realmente el municipio necesita. Alonso, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a vos, Roberto, un abrazo muy grande. Que tengas buen día, hasta luego.